A través de su impacto en el cerebro, no han sentado bases necesarias para el desarrollo emocional positivo. Al paso del tiempo, esos infantes pueden tener una capacidad limitada de empatía, no sentir apego emocional a cualquier ser humano, ni sentir remordimiento por herir o incluso por matar a alguien. Entre los factores de riesgo que existen es el abuso físico o psicológico durante la infancia. El cerebro es un órgano maravilloso que pesa 1,5 kilos, pero que es la fuente de todas nuestras emociones, tanto positivas como negativas. Cuando un individuo en etapas muy tempranas es sujeto a un estrés importante, puede ser abuso físico o psicológico, sobre todo en los primeros 3 años de vida, por ejemplo, o en los primeros 6 años, pero los 3 años es más vulnerable, para reaccionar ante ese estrés, ante esa agresión, el organismo está programado para generar sustancias químicas que te ayudan a que, por ejemplo, se genera altas cantidades de cortisol. El cortisol es una sustancia que ayuda a que se dilaten las pupilas para que entre más luz, a que el corazón bombee más sangre, para que podamos mandar más sangre a las piernas y correr ante el estrés, o a las manos para que podamos defendernos. Cuando hay un exceso, el exceso de cortisol, lo que produce es un daño en ciertas estructuras subcorticales, como son la amígdala, que es un centro que tiene que ver con el miedo. Entonces, en esa etapa, tanto la amígdala como otra estructura que tiene que ver con la memoria también episódica, la memoria de datos, estas dos estructuras son muy sensibles al cortisol y entonces se dañan. Y puede ocurrir entonces que los sujetos que fueron, que experimentaron estos eventos no se acuerden, pero su sistema biológico, sus centros subcorticales sí lo registraron. Las personalidades que se conocen como limítrofes, que son estas personalidades que aman un día y odian al día siguiente, que no regulan bien sus emociones, se ha encontrado que si se hacen registros sofisticados hay alteraciones subcorticales que vienen de estos centros. Si se hace un electro convencional no se ve mucho, pero sí. Entonces, en estas personalidades regular las emociones es muy importante y existen tratamientos farmacológicos para regular ese tipo de personalidad. Porque nosotros hemos estudiado más de 370 internos de alta peligrosidad en los diferentes reclusorios del país. Y hemos encontrado que si dividimos, tenemos internos psicópatas, que son el extremo de la agresividad y la violencia, cometen crímenes terribles, ¿no? Son gente que identificamos como muy malos y que no tienen las causas como personalidad limítrofe, no tienen depresión, no tienen otras causas. En esta población nosotros los clasificamos entre psicópatas y no psicópatas y calificamos psicopatía baja, media y alta. Se puede cuantificar el grado de maldad, digamos, ¿no? Y lo que encontramos es que entre más alto es el grado de psicopatía, la historia de abuso físico, psicológico temprano es más alta. Hay una correlación directa. Y esto lo hacemos entrevistando a los propios reclusos. Les preguntamos, es una escala muy extensa, una entrevista muy extensa, en donde les preguntamos si los golpearon antes de los 5 años o después de los 5 años, si los golpearon con la mano abierta, con la mano cerrada, si tuvieron experiencias vivenciales de presenciar abuso. Y entonces en esta escala, pues son datos de nuestras cárceles y de nuestra población. Estos factores neuronales explican científicamente el por qué la violencia contra los niños y adolescentes es el precursor más importante que da origen a la criminalidad. Quienes tuvieron una infancia marcada por el abuso extremo, negligencia y tortura, tras haber sido víctimas, algunos de ellos se convierten en victimarios, perpetuando el ciclo de la violencia. Quienes no tuvieron oportunidad de resarcir el dolor y el sufrimiento, ni fueron sometidos a tratamiento y rehabilitación prolongada, no logran superar la adversidad y el resentimiento de sus primeras etapas de vida, y posteriormente, durante la adolescencia se unen a grupos subversivos, dando inicio a una vida criminal y vengativa, como lo demuestran prácticamente casi todos los expedientes de asesinos, narcotraficantes, secuestradores. El maltrato o el abuso a un menor de edad
son fenómenos de origen multicausal, una suma de factores de mayor o menor incidencia que deben abordarse con minuciosidad y cuidado. Un diagnóstico temprano basado en la observación de indicadores físicos y de comportamiento puede rescatar a muchos infantes del martirio de la violencia, identificar oportunamente a un niño de alto riesgo o en situación de maltrato, puede salvar a innumerables víctimas. El Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud publicó una guía para el diagnóstico presuntivo del maltrato infanto-juvenil, en el cual recomienda que cuando el personal de salud se encuentra frente a un niño con lesiones o problemas de conducta, se debe determinar si las mismas son consecuencias de maltrato o un fenómeno accidental. Para ello es necesario realizar un procedimiento que considere una historia clínica completa, un examen físico, buscar indicadores de abuso sexual en caso de que se sospeche su existencia, la realización de un parte médico en caso de haberse detectado una lesión producto de presunto abuso y, consecuentemente, el levantamiento del acta correspondiente ante el Ministerio Público. El Instituto Nacional de Pediatría tiene integrado una clínica de atención integral al menor maltratado, cuyo titular es el doctor Arturo Loredo Abdalá, en el cual se reúne semanalmente un equipo multidisciplinario para analizar los casos presentados de maltrato y abuso infantil. En 1997 ya organizamos todo un equipo interdisciplinario para desarrollar una estrategia de atención integral al niño maltratado, frecuentemente al agresor y, lo más importante, a toda la familia. A partir de entonces, siguiendo una estrategia no solamente de asistencia médica, sino de docencia y de investigación, es que hemos venido trabajando en estos últimos 11, 12 años sobre esta problemática que se ha convertido en un problema de salud pública mundial. La Organización Mundial de la Salud lo considera de esta manera desde 1999. En general podemos decir que este es un problema que se puede observar con una frecuencia del 10% de cualquier comunidad pediátrica. Esto quiere decir que de 100 niños, 10 son maltratados. Probablemente lo más grave es que de 100 niños maltratados solamente uno es atendido. Los 99 restantes, si no fallecen como consecuencia de la violencia de que son víctimas, llegan a crecer y convertirse en padres de familia, y si su hijo no llena sus expectativas, y si viven en un ambiente violento, entonces pueden convertir en maltratadores del 55 al 85%. Hemos sensibilizado a cierto grupo de pediatras, pues hemos invitado a colaborar con nosotros a otros profesionales que tienen que ver con niños, en las áreas de medicina crítica, por ejemplo, urgencias o terapia intensiva, en ortopedia, en ginecología, en neurología, o aquellos médicos que ven a chicos que tienen un problema crónico, por ejemplo, cáncer, todos los grupos de oncología, o los que ven reacciones alérgicas como asma y rinitis alérgica. ¿Por qué? Porque ya sabemos ahora que del 12 a 14% de los niños que tienen una malformación congénita, una enfermedad crónica o una enfermedad que deteriora el sistema nervioso central de severidad variable, están en riesgo de ser víctimas de malos tratos si es que no existe una situación de apego con el hospital o con el médico. Una vez que tenemos toda esta información, nos juntamos con el área jurídica del instituto para poder precisar cuál es la condición jurídica del menor y de la familia, incluyendo al agresor. Es importante que en otros hospitales pediátricos, no solamente de la Ciudad de México, sino de todo el país, existan grupos de trabajo para poder establecer este diagnóstico o esta sospecha del problema. Para esto se requiere desarrollar las otras dos estrategias: la docencia, la educación no solamente del personal médico, sino del personal paramédico, enfermeras, trabajadores sociales, otros.
Cuando exista presunción de que el niño experimenta maltrato, es importante que quien preste el servicio de salud explicite su diagnóstico presuntivo en el expediente con el fin de que quede constancia de lo sucedido. Deberá realizarse una búsqueda intencionada de lesiones, marcas o signos, hematomas, equimosis, eritemas y contusiones en la cara, labios, boca, tórax, abdomen, brazos y piernas. Cicatrices en varias etapas de evolución. Marcas de objetos como cinturón, cable, cadena, plancha, etc. Quemaduras inexplicables en palmas de las manos, pies, brazos y espalda. Huellas de quemaduras de cigarrillos. En el ejercicio de la violencia infantil, es muy frecuente la fractura de huesos. El médico que hace la valoración debe de considerar la deformación, acortamiento de extremidades, tracción y torsión, y luxaciones y fracturas inexplicables en diversas fases de consolidación, así como lesiones musculares, señales de mordeduras humanas, trauma ocular o traumatismo cráneoencefálico. Las quemaduras, fracturas, contusiones, etc., causadas intencionalmente a los niños, son identificables cuando la extensión, profundidad, localización, distribución y patrón son incompatibles con la historia de cómo sucedió el accidente e incompatible con la edad del niño, su nivel de desarrollo y con la historia relatada. Por lo tanto, el médico a la menor sospecha debe realizar exámenes de gabinete y laboratorio y descartar o comprobar traumatismo cráneoencefálico, síndrome del niño sacudido, intoxicaciones no accidentales, síndrome de estrangulamiento, síndrome de Munchausen por poderes y todo tipo de lesiones orgánicas internas y externas. Tristemente se encuentran todo tipo de lesiones en niños maltratados, como escaldaduras, mordeduras, alopecia traumática, lesiones dentales, lesiones osteoarticulares, lesiones orgánicas internas, neurológicas, intracraneales, oculares y ópticas, viscerales y torácicas. Por ello, se recomienda aplicar estudios de gabinete, laboratorio y neuroimagen como exploración y análisis gineco-obstétrico, si hay sospecha de abuso sexual, exámenes clínicos neurológicos específicos, Morland de grado TEC y la escala de Glasgow, escala de traumatismo infantil Marshall, score de gravedad, clasificación del shock en infantes y causas subyacentes comunes, exámenes radiológicos y de laboratorio. Asimismo, se debe observar el desarrollo cronológico según la edad del infante y aplicar cualquier otra metodología clínica que sirva para descartar o confirmar maltrato infantil. Cuando se sospecha de abuso sexual, es importante buscar indicadores como dificultad para andar o sentarse, dolor, irritación o picor en la zona genital, infecciones de transmisión sexual, infecciones del tracto urinario u orales, embarazo y precocidad sexual, y corroborarlos también a través de pruebas de laboratorio. Cuando a un paciente se le detecta una lesión y se diagnostica un maltrato presuntivo, se deberá realizar un parte médico de lesiones, precisando a detalle y valorando el nivel de gravedad. El documento original se enviará junto con el aviso al Ministerio Público y se adjuntará una copia al expediente clínico. Una vez que se ha confirmado el maltrato en un menor de edad, sin dilación ni duda alguna, se debe de proceder a levantar el acta correspondiente con el Ministerio Público. Al analizar un caso de maltrato, deben considerarse 3 elementos: la víctima, el victimario y las circunstancias. De manera frecuente,